Al escuchar ustedes manifestaciones espirituales, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ahora, si ustedes fueron de los que estuvieron viendo de niños, de jovencitos, esas películas de exorcismo, obviamente lo primero que se les va a venir a la mente es todo ese tipo de manifestaciones del demonio, ¿sí? Pero al intentar tener un estudio, al tratar de este tema, pues hay ciertas personas quienes huyen, quienes no prefieren escuchar o aún analizar este punto. Ven, la realidad es que usted y yo somos seres espirituales. Esa es la realidad. Aunque intentemos, hagamos todo lo posible para dividir, separar, divorciar lo material de lo espiritual, es que somos uno. Usted, así como es un ser físico que puede tocar, también usted es un ser espiritual. Y usted no puede hacer absolutamente nada para poder quebrantar eso. Entonces, si nosotros no podemos quebrantar, separar esos dos ambientes, esos dos reinos, el espiritual y el material, definitivamente no podemos nosotros tampoco separar las manifestaciones espirituales. Ahora, ¿qué quiere decir este asunto de manifestaciones espirituales? Una manifestación es simple y sencillamente donde algo se deja ver, donde algo por primera vez se presenta, donde algo no significa que no haya existido, pero que nosotros lo estamos viendo, donde la luz viene a resplandecer y que lo vemos, es presentado ante nosotros por primera vez. Entonces, algo que se manifiesta espiritualmente es algo que del reino espiritual, algo que nosotros no podemos ver, que no podemos tocar, está penetrando, se está infiltrando al reino que nosotros podemos ver, que nosotros podemos tocar. Y hay una inclinación por varias organizaciones, por diferentes grupos cristianos que prefieren construir una barrera y decir, no queremos nosotros saber absolutamente nada de estos asuntos de las manifestaciones espirituales. Donde Dios ya no se manifiesta, donde Dios ya no obra, donde Dios ya no interviene con la humanidad de estas formas. Fue solamente durante el periodo bíblico, durante la etapa de los apóstoles, y fue todo. Pero la realidad es que Pablo directamente nos dice, no quiero que ustedes ignoren estos asuntos de las manifestaciones, de los neumáticos, de los espirituales, de los asuntos espirituales. No quiero que seas ignorante porque es una realidad. ¿Ves? Porque no importa si quieres o no quieres creer. La realidad no puedes taparte los ojos y por eso no va a existir. La realidad es que sí existe y que no podemos divorciar la realidad material con la realidad espiritual. Porque así como puedes tocar, así como sabes que todo lo que está a tu alrededor es seguro, así la realidad espiritual. Entonces vamos a estar tratando estos asuntos de cómo el ambiente, el reino espiritual se manifiesta. Tiene una interacción con el reino material, con lo que podemos ver, con lo que podemos tocar. Ahora, no hay mejor lugar para analizar este punto que las Escrituras. Ahora, cada uno de nosotros hemos tenido algunas experiencias, pero no podemos basar la doctrina, no podemos basar lo que nosotros creemos en relación de cómo se manifiesta a Dios en base a nuestras experiencias personales, porque cada uno de nosotros hemos pasado por diferentes experiencias. Vaya, nada más porque alguien o algo se te aparece no significa que sea de Dios. Por eso Pablo mismo dijo, si aún un ángel de luz se te presenta, se te aparece, diciéndote, enseñándote, predicándote de algo diferente, distinto de lo que nosotros ya tenemos, de lo que está incluido en la palabra de Dios, tómalo como maldición, tómalo como anatema. Entonces, definitivamente hay cada momento, a cada instante, las manifestaciones espirituales, pero nosotros debemos determinar si son de Dios o no. Ven, porque así como hay el reino espiritual donde está lo divino, de cómo Dios se manifiesta, también nuestra lucha
no es contra carne ni sangre. Nuestra lucha es contra principados, contra potestades, contra las mismas tinieblas, contra el enemigo Satanás, a quien nosotros no podemos ver. Pero el hecho de que no podamos ver al enemigo no significa que no exista. Y busca manifestarse, busca ser de influencia, busca también el enemigo usar la interacción entre los dos reinos para ser de influencia, para manifestarse y así poderte a ti traer abajo. Pero entonces no podemos nosotros utilizar nuestras propias experiencias para determinar que así es como Dios opera, así es como Dios obra. Para nosotros aprender de cómo Dios se manifiesta, de cómo Dios obra, cómo Dios utiliza el ambiente espiritual, tenemos que recurrir al texto bíblico. Y de acuerdo al texto bíblico, entonces, al hacer un análisis del texto bíblico, entonces determinaremos si lo que estamos experimentando es de parte de Dios o de parte del enemigo. Por eso mismo la palabra de Dios nos dice que debemos probar los espíritus, si son de Dios o si no son de Dios. Porque constantemente hay esa influencia espiritual. ¿Qué? Entonces, analizando el texto bíblico, viendo de cómo Dios, porque Dios en la palabra de Dios, obviamente a través de la historia de la humanidad, Dios se ha manifestado. ¿Sí? Han habido manifestaciones espirituales. Nosotros los podemos ver en el Antiguo Testamento de cómo Dios estuvo manifestando. Pero ¿acaso en el Nuevo Testamento hay algunas diferencias? ¿Acaso hubieron algunos cambios en el Nuevo Testamento? Y eso es lo que quiero enfocarme hoy. ¿Acaso el nuevo pacto ha traído unos cambios? Quiero que abramos nuestras Biblias allí a 1 Corintios capítulo 12, y ese va a ser el centro de nuestro estudio. 1 Corintios capítulo 12, vamos a estar ahí solamente leyendo rápidamente ahí el primer versículo y algunos versículos de ese primer capítulo, y después iniciaremos por analizar el texto bíblico, lo que nos habla de manifestaciones espirituales en los evangelios. Pablo le escribe a la iglesia en Corinto y les dice: no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Ahora ustedes pueden ver que aquí en la pantalla yo tengo dones trazados. Les voy a estar explicando después de por qué estoy trazando dones espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el versículo 4 dice lo siguiente: ahora bien, hay diversidad de dones, carisma, esa es la palabra en griego, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, la palabra ahí en griego es diaconía, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones energama, donde nosotros tenemos la palabra energía, trabajos. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Y ahora pongamos nuestro enfoque en este siguiente versículo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Entonces, si hay una manifestación espiritual de parte de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, es para provecho. Si es para edificación. Nunca Dios va a traer una manifestación espiritual en tu vida para traerte abajo, para que haya negatividad, para que venga temor en tu vida. No, más bien que haya abundancia de amor, para que tú crezcas, para que tú te fortalezcas, para que tu fe aumente. Entonces vamos a estar analizando cada uno de estos puntos, pero me gustaría ver lo que los evangelios hablan acerca de las manifestaciones espirituales, de este mundo espiritual. Por ejemplo, vemos nosotros en Mateo capítulo 3, versículo 11. Nosotros allí podemos ver de Juan el Bautista lo que él dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Después dice: pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, refiriéndose a Jesús, es más poderoso que yo,
Después vean lo que dice. Él, Jesús, os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Empieza Juan el Bautista a proclamar, a decirles, ¿saben? Vienen un bautismo, así como yo los estoy bautizando en agua, así como yo los estoy sumergiendo en agua, que es lo que literalmente significa baptizo, el término bautismo, ser sumergido. Así como yo los estoy sumergiendo en agua, ustedes van a ser sumergidos por medio de Jesús. Jesús los va a tomar tu vida y te va a sumergir en el Espíritu Santo y fuego. Dice, por ejemplo, en Juan capítulo 3, donde Jesús está teniendo una conversación con Nicodemo. Respondió Jesús, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y obviamente allí es donde Nicodemo le dice: ¿cómo es posible volver a nacer? ¿Acaso tengo que volver a entrar al vientre de mi madre? Le dice: no, este es un nuevo nacimiento, que vuelvas a nacer espiritualmente. Y estos son asuntos, son conceptos que no son del Antiguo Testamento, es algo nuevo, parte del nuevo pacto. Dice: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces allí empieza Juan hablando de un bautismo, que Jesús nos bautizaría con el Espíritu. Y después mismo Jesús hablando de un nacimiento espiritual. De un nacimiento espiritual. Veamos también allí en Juan capítulo 14. Dice Jesús: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, refiriéndose al Espíritu Santo, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Versículo 18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Versículo 20. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Esto era algo nuevo para ellos, porque el concepto, la idea que la presencia de Dios estuviera dentro del ser humano, no es del Antiguo Testamento. La presencia de Dios habitaba en el lugar santísimo, donde solamente un individuo podía entrar, y tenía que entrar con mucha precaución, con mucha cautela. Y ahora Dios mismo diciéndoles: así como yo soy uno, Jesús diciéndoles: yo soy uno con el Padre, así tú y yo seremos uno. Y vas a entender esto, porque todavía no lo habían experimentado. Ellos no sabían lo que era este asunto. Sigue diciendo: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, esto es lo extraordinario. La promesa es que si amas a Jesús, si guardas sus mandamientos, su Espíritu está dentro de ti y Él se manifiesta en tu vida. Dios manifestando, y esa es una promesa. Veamos entonces también allí en Lucas capítulo 24, Jesús hablando, y dice lo siguiente: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Vean lo que aquí Jesús menciona: la promesa de mi Padre, lo llama. Dice: esta es la promesa. Permanezcan aquí. Lucas está escribiendo, Jesús está hablando casi al finalizar el capítulo, el Evangelio de Lucas.
Entonces está, esperen la promesa de mi Padre. Porque esta promesa va a ser una investidura de poder desde lo alto. Y mismo Lucas escribe el libro de Hechos. Y allí en el capítulo 1 nosotros todavía, Jesús después de haber resucitado permanece todavía 40 días con sus discípulos donde se mantuvo todavía enseñándoles. Y Jesús dice, perdón, allí en Hechos capítulo 1 versículo 4, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre. Una vez más, está haciendo Jesús, les está hablando de esta promesa, la cual les dijo, oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua. Ahora está haciendo una conexión de esta promesa del Padre con el bautismo de Juan. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, directamente aquí nos está diciendo la palabra de Dios que esta promesa del Padre es el bautismo en el Espíritu Santo, o también como mismo Lucas lo llama, la investidura de poder. Sigue diciendo allí mismo en el capítulo 2, versículo 4, donde todos ellos permanecieron, y cuando estaban ellos orando, hubo un evento, tuvieron una experiencia. Y Lucas lo narra de la siguiente manera: y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Ven ustedes estos términos: investidura, bautismo, promesa del Padre, llenos del Espíritu Santo. Todos son sinónimos del bautismo del Espíritu Santo. Fueron todos llenos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu daba que hablasen. La manifestación fue de la promesa, de la investidura, de la llenura, fue hablar en otras lenguas. Ahora, nosotros podemos determinar que se está refiriendo específicamente, la promesa tiene que ver con el bautismo, la promesa tiene que ver con el ser llenos del Espíritu Santo, porque Pedro se pone de pie y les empieza a predicar a todos y les dice: así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Pedro está diciendo que exactamente lo que estás viendo, lo que estás escuchando, entonces esta promesa, este bautismo es algo que se ve, es algo que se oye. Entonces uno podría decir, entonces ¿qué? ¿Acaso este bautismo, esta promesa es cuando uno se convierte, cuando uno inicia como cristiano, o es una segunda experiencia del cristiano? Eso lo vamos a estar respondiendo en unos instantes. Entonces, porque algunos dicen que eso fue solamente para ese grupo y fue todo, que esa experiencia que ellos tuvieron, que fue solamente para los apóstoles, para esa era apostólica, y fue todo, que esas experiencias han cesado, ya no siguen. Hay muchas iglesias que así lo predican, pero ven lo que dice mismo Pedro allí cuando él está hablando con todos. Les dice, Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque ¿para quién es esta promesa? Para vosotros es la promesa, y no solamente para los oyentes, para quienes lo estaban escuchando. Dice: y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, no importa de qué parte del mundo tú estés, donde tú seas. Esta promesa es para todas generaciones. Esta promesa es para todo individuo, para todo ser humano. No es exclusiva esta promesa. La llenura, el bautismo del Espíritu Santo no es exclusivo para ese tiempo. ¿Acaso
¿acaso es esa misma llenura? Porque también a unos enseñan que esa llenura, esa experiencia sucede. Esa llenura viene en conversión. Cuando una persona se convierte, se arrepiente, que viene a los pies de Jesús, ¿acaso es bautizado, llenado del Espíritu Santo en conversión? ¿O este bautismo en el Espíritu Santo es una segunda experiencia? Veamos allí en Juan capítulo 20, versículo 19. Dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Jesús había sido crucificado y ahora esta es la primera vez que lo están viendo al Cristo resucitado. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después les dice: y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid al Espíritu Santo. Ahora, podemos nosotros hacer la pregunta: ¿acaso aquí Juan nos está narrando el mismo evento que el día de Pentecostés? Porque fueron 50 días después de la Pascua, el día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo desciende y llena, bautiza a los creyentes, allí a los discípulos. ¿Acaso aquí Juan está narrando el mismo evento y les está diciendo sopla y les dice reciban al Espíritu Santo? ¿Es el mismo evento? No puede ser el mismo evento, porque aquí Jesús está con ellos. Aquí es el primer día de la semana, exactamente después de haber sido crucificado, después de la Pascua. Y aún mismo allí en Juan capítulo 16, Jesús no podía estar allí para que el Espíritu Santo viniera y bautizara, llenara a los creyentes. En Juan capítulo 16 versículo 7 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. ¿Quién va a enviar el Espíritu Santo? Jesús. Y Jesús está diciendo: yo me tengo que ir, yo tengo que partir para que el Espíritu Santo pueda venir. Yo me tengo que ir para poderles enviar otro Consolador, el divino Paracletos, aquel que camina contigo y en ti. Yo tengo que partir. Entonces definitivamente son dos eventos distintos, separados. Aquí Jesús, el evento que Juan nos está narrando, Jesús se presenta con sus discípulos y ahora Él acaba de resucitar. La resurrección es necesaria para que nuestra salvación pueda ser efectiva. Nuestra fe sin resurrección de nada sirve. Si Jesús no hubiera resucitado, de nada sirve nuestra fe. De nada sirve el sacrificio, la muerte de Jesús, si Jesús no hubiera resucitado. Inmediatamente después de la resurrección, ya cuando se ha cumplido, cuando ha iniciado el nuevo pacto, entonces, así como desde el principio que Dios tiene al ser humano, que le da forma, que Dios mismo sopla y que le da vida, ahora Jesús, ahora va en base al nuevo pacto, tiene allí a sus discípulos y ahora por primera vez inicia, y aquí es donde inicia el nuevo pacto. Aquí es donde inicia la iglesia. La iglesia no inicia en el día de Pentecostés. La iglesia inicia aquí en este evento. Jesús sopla y les dice: recibid al Espíritu Santo. Pero ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es la distinción entre recibir allí el Espíritu Santo y después hayan pasado casi 50 días para que en el día de Pentecostés entonces descendiera el Espíritu Santo y llenara, bautizar a los creyentes? Jesús llenando, bautizando a los creyentes, porque es Jesús quien bautiza.
O sea, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? ¿Qué es lo que acaba de suceder aquí? Miren, cuando estamos sin Jesús, nos encontramos en la oscuridad, en tinieblas, en pecado. Cuando vienen las buenas nuevas, el Evangelio, y que escuchamos la palabra de Dios, en respuesta, entonces, cuando hay fe y venimos nosotros, por medio del Espíritu Santo nos toma y viene a conectarnos a Jesús, o también algunos términos utilizados es el Espíritu Santo nos toma del pecado, de la oscuridad, de las tinieblas, y viene y nos injerta, lo que Romanos capítulo 11 dice, o también como Romanos capítulo 6 menciona, de ser bautizados en Cristo, donde el Espíritu Santo nos toma y nos injerta, nos bautiza en Cristo. Y es desde el momento, desde el instante que tú le entregas tu vida al Señor, el Espíritu Santo te sella a ti con el Espíritu Santo en tu vida. Todo cristiano, escúchame bien, todo cristiano tiene al Espíritu Santo. Todo cristiano, todo hijo de Dios, porque no puede ser hijo de Dios y no tener el Espíritu Santo. Todo hijo de Dios, todo cristiano tiene el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te toma, eres sellado, tienes la presencia del Espíritu Santo, pero viene allí donde Jesús entonces es quien te llena, te bautiza, te sumerge completamente con el Espíritu Santo. Ok, ¿y cómo es esto? ¿Cómo es esto? Porque nosotros hemos tenido el concepto, la idea que nosotros somos como unos vasos nada más, y después viene el Espíritu Santo como si fuera una jarra de agua, viene y nos llena, y después cada domingo nosotros venimos, adoramos a Dios, nos sentimos bonitos y nosotros decimos que hemos sido llenos por el Espíritu Santo. Recordemos, Lucas, exactamente inmediatamente después de cuando el Espíritu Santo bautiza a los creyentes, Lucas dice, fueron llenos. Llenos, el ser llenos y ser bautizados son sinónimos. Entonces, cuando uno dice, voy a venir a la iglesia para ser lleno una vez más, o necesito ser lleno, lléname, ¿verdad? Hasta cantos tenemos. Sí. No le quise seguir porque después iba a sacar el acordeón y el bajo sexto. Me sale el uno norteño, ajúa. Arriba el norte. Ok. Entonces, ¿qué? Venimos entonces como vasos, esperando, deseando, anhelando que Dios nos vuelva a llenar, que el Espíritu Santo venga. Y aún les decimos, bienvenido Espíritu Santo. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo entonces no está en tu vida? Entonces esperando, viendo que sí, vuélveme a llenar. Es exactamente como si le estuviéramos pidiendo, vuélveme a bautizar. Si nosotros decimos que estamos siendo rellenados, entonces es como estar siendo rebautizados. Y no hay un rebautismo, hay un solo bautismo. Un solo bautismo, y eso nos dice las Escrituras. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el concepto? ¿Qué es la idea? ¿Acaso estamos nosotros utilizando la metáfora equivocada? De tener nosotros pensar de nosotros mismos como vasos. Veamos lo que mismo Jesús dijo, para que nosotros identificáramos exactamente cómo es este asunto de la vida en el Espíritu. Juan capítulo 7, versículo 38. Dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán. ¿De dónde correrán ríos de agua viva? ¿De dónde? De tu interior. En el Antiguo Testamento eran las aguas del Espíritu que te llevaban. Aquí son las aguas, el río que brota desde tu interior, porque la misma presencia de Dios está en ti. Y dice, y vas a entender esto cuando mi gloria, cuando yo esté en ti y tú estés en mí, seamos uno.
Porque si tú permaneces en mí, entonces vas a llevar fruto. Y es el fluir del Espíritu Santo a través de nuestra vida. ¿Sí? Y esto dijo, ve allí en el versículo 39, del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces exactamente está haciendo referencia de la llenura, el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo en nuestras vidas, donde nosotros no venimos a ser como unos vasos y que cada vez venimos y nos llena y después salimos y quién sabe cómo se nos sale el agua, o si estamos quebrados por algún rinconcito o algo así, que se nos va el Espíritu Santo. No, es el fluir del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces el Espíritu Santo nos toma, nos injerta, nos bautiza en Cristo. Cristo entonces nos bautiza, nos llena con el Espíritu Santo y fuego. Y esta es la base, este es el fundamento de las manifestaciones espirituales. Tenemos que entender esto, captar esto, lo que está sucediendo en nuestra vida espiritual. Ahora usted puede decir, pues yo ya tengo tiempo de cristiano. Y algunos, porque en algún tiempo, donde yo fui criado espiritualmente, enseñaban que si no hablabas en otras lenguas, que no tenías al Espíritu. Eso está equivocado. Si no tienes al Espíritu, no eres hijo de Dios, no eres cristiano. Si tú eres cristiano, tú tienes el Espíritu, ¿sí? Pero viene a ser la llenura. El bautismo es la llenura. Y hay un propósito, y esto lo vamos a estar viendo esta próxima semana. Hay un propósito específico de por qué ser llenos, bautizados con el Espíritu. Pero todo es, veamos, este grupo de discípulos, Jesús les dice, les sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. Después les dice, no se vayan, permanezcan. Ellos estaban todos unánimes orando, ¿sí? Y al estar allí, entonces el Espíritu Santo viene y los bautiza, los llena. Ahora tú puedes decir, ¿y qué es sobre mi vida? Cada uno de nosotros hemos tenido experiencias distintas. En diferentes tiempos hemos sido bautizados, o probablemente todavía no has experimentado eso. Yo, por ejemplo, un lunes por la noche fue cuando le rendí mi vida al Señor. Esa misma semana, el sábado, yo solamente estaba sentado sobre un bloc y orando allí. Nadie vino a orar por mí para decir recibe el Espíritu Santo o nada de eso. Y yo solamente adorando a Dios. Empecé a sentir desde mi interior algo que me estaba llenando, saturando completamente, hasta que empecé a brincar, empecé a hablar en otras lenguas. Yo no sabía qué estaba sucediendo en mí. Después de un tiempo les pregunto a los líderes que estaban allí, les digo, ¿qué fue eso? Y me dicen, estabas hablando en otras lenguas. Yo no lo estaba buscando, yo solamente estaba enfocado en adorar a Dios. Ven. Porque este no es un asunto de cuánto nosotros podemos retener de Dios. Es más bien cuánto le estamos permitiendo que fluya a través de nosotros. Somos canales de bendición. Somos canales de bendición. Y cuando usted se rinde a Dios, que usted le dice, Señor, te alabo, Señor. Magnifico tu santo nombre. Y que no permite, aún la idea, el concepto, no he sido bautizado, no, usted nada más adore al Señor, permita, es Jesús quien lo bautizará en Espíritu Santo y fuego, amén.